Mi nombre es Lucrecia J. Kilmer. Tengo 29 años. Él es Jesse, de 27. Llevábamos juntos casi 3 años, viviendo juntos uno de ellos. Fuimos a ver anillos 2 semanas antes. Ya había dado un depósito. Eso importa más tarde. Estábamos en nuestra cocina una noche de martes, del tipo de noche ordinaria que nunca te avisa que está a punto de partir tu vida en dos. Yo estaba enjuagando una taza en el fregadero. Jesse estaba apoyado en la encimera, mirando su teléfono con esa media sonrisa que pone cuando ya sabe algo que yo no. Entonces lo dijo como si anunciara el tiempo. Mi exnovia quiere tomar un café y ponernos al día. Tú no estás invitada. Sin pausa, sin explicación. Nada. ¿Estás bien con eso? Simplemente una afirmación. Lanzada a la habitación con ese pequeño filo agudo que siempre usaba cuando quería retarme a reaccionar. Pregunté quién había contactado primero. Él puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le saldrían. Dios, ¿por qué siempre lo complicas todo? Ella solo quiere hablar. Somos adultos. Dije que no me entusiasmaba la idea. Dije que se sentía irrespetuoso. Dije que quizás invitarme haría que pareciera menos tenso. Fue entonces cuando su tono cambió, más frío, más cruel, familiar, de una manera que odiaba. Esto no es sobre ti, dijo. No estoy gestionando tu inseguridad ahora mismo. Luego agarró sus llaves y su billetera y añadió por encima del hombro, volveré más tarde. No me esperes despierta. Ese fue el momento. No dramático, no explosivo, simplemente claro. Respondí, entendido. Se detuvo en la puerta, casi divertido de que no estuviera discutiendo más. Luego sonrió con suficiencia y se fue. No oyó el sonido de yo dejando la taza. No me vio sacar mi teléfono y abrir mi aplicación bancaria. No sabía que ya estaba pensando en lo silencioso que se sentiría el apartamento sin su voz resonando por cada habitación. No lloré. No me enfadé. Hice matemáticas. Para cuando se cerró la puerta principal, ya no era realmente su novia. Simplemente aún no se lo había dicho. Una vez que la puerta se cerró, el apartamento se sintió más grande, no vacío, simplemente más silencioso, de una manera que facilitaba pensar. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi portátil. La misma mesa donde habíamos comido para llevar y hablado de plazos de compromiso como si fueran invitaciones de calendario. La misma mesa donde le había escuchado bromear sobre lugares de luna de miel y listas de invitados y pequeños detalles futuros que sonaban cálidos en ese momento y humillantes ahora. No me apresuré. Esa fue la parte extraña. Todo lo que hice a continuación se sintió lento y deliberado, como si una parte de mí ya hubiera aceptado el resultado y simplemente siguiera instrucciones. Lo primero que hice fue buscar en mi correo electrónico al joyero. La confirmación del depósito del anillo apareció inmediatamente. $2.000 no reembolsables después de 30 días. Estábamos en el día 28. Hice clic en llamar. Mientras sonaba el teléfono, miré la abolladura en la pared cerca del pasillo, la que quedó de la noche que Jesse cerró una puerta de golpe durante una discusión sobre mi tono. Él había dicho que lo hacía sentir criticado cuando le pedí que no le enviara mensajes a su exnovia a medianoche. Recordé disculparme solo para terminar la pelea. Recordé odiarme a mí misma por eso. Después, el joyero contestó. Le expliqué con calma que necesitaba cancelar el pedido. Hubo una breve pausa, luego tecleó. Todavía está dentro del plazo, dijo. Podemos procesar un reembolso completo hoy. Le di las gracias. Mi voz no tembló. Luego vinieron la logística. Abrí nuestra hoja de cálculo de gastos compartidos, la que Jesse insistió en que tuviéramos, pero que nunca actualizó. El alquiler salía de mi cuenta. Las facturas también. El contrato era mes a mes, ambos con nuestros nombres, pero yo había pagado el depósito y los 2 primeros meses por adelantado cuando él estaba entre trabajos, y me dijo que era solo temporal. Tantas cosas habían sido aparentemente temporales. Reservé una unidad de almacenamiento a 5 cuadras de distancia. Pequeña, práctica, a lo justo. Luego empacó. No con enfado, no de forma dramática.
Doblé mi ropa como siempre lo hago, pilas ordenadas, mangas metidas, camisetas en la misma dirección. Dejé los regalos que le había comprado. Las fotos enmarcadas de nosotros se quedaron en el estante. Ya no se sentían mías. Alrededor de la medianoche encontré el cuaderno en el cajón de mi escritorio, donde había anotado posibles ideas de propuesta. Un viaje a la montaña, una cena tranquila, algo íntimo, algo que se sintiera como nosotros. Miré la página durante mucho tiempo antes de cerrarla y volver a guardarla. Antes de irme escribí una nota, solo una línea. Sin explicación, sin acusación. ¿Qué tal el café? La coloqué en la encimera exactamente donde él tiraría sus llaves al llegar a casa. Luego apagué las luces, cogí mis 2 maletas y salí con una sensación de calma que me asustó un poco. Probablemente se estaba riendo mientras tomaba café en ese momento, o tal vez fingiendo que no estaba cruzando una línea, porque llamarlo cierre sonaba noble. Me pregunté cuánto tardaría en notar el silencio. Dormí mejor de lo que esperaba. La habitación del hotel olía a detergente y aire reciclado. El tipo de nada insípida que no te pide nada. Cuando me desperté, mi teléfono estaba boca abajo en la mesita de noche. No lo había mirado desde que me fui. Preparé café de la pequeña máquina cerca de la televisión y finalmente le di la vuelta a la pantalla. 3 llamadas perdidas, todas de Jessie. Todavía no había mensajes. Eso era típico. Odiaba dejar mensajes de voz. Le gustaba demasiado el control como para hablar sin verlo. No le devolví la llamada. En cambio, pasé mi mañana como si fuera un miércoles cualquiera. Ducha, maquillaje, blusa. La chaqueta oscura que siempre decía que me hacía parecer demasiado seria. Me la puse de todos modos. Hice el check-out, cargué mis maletas en mi coche y conduje al trabajo. A las 10:17 mi teléfono vibró. ¿Dónde estás? Sin saludo, sin preocupación, solo irritación envuelta en 4 palabras. Esperé 10 minutos antes de responder, no para jugar, sino porque estaba en una reunión y mi vida ya no se detenía por él. Fuera. Aparecieron los 3 puntos, luego desaparecieron. Entonces llegó otro mensaje. ¿Hablas en serio ahora mismo? Miré la pantalla y me di cuenta de algo incómodo, pero honesto. No sonaba preocupado. Sonaba molesto. A la hora de comer, me senté sola en mi escritorio y revisé nuestros mensajes antiguos. No para torturarme, sino más bien para confirmar lo que ya sabía. Cada discusión seguía el mismo arco. Yo planteaba algo con calma. Él lo desestimaba. Si insistía, yo era demasiado sensible, demasiado dramática o estaba arruinando el ambiente. A las 2 de la tarde volvió a llamar. Dejé que fuera al buzón de voz. Esta vez dejó uno. Vale, esto ya no es divertido, dijo con la voz tensa. Si intentas castigarme, felicidades. Has hecho tu punto. Llámame. ¿Castigar? Esa palabra me afectó más de lo que debería. Yo no lo estaba castigando. Estaba respondiendo. Después del trabajo pasé en coche por el apartamento sin disminuir la velocidad. El hábito intentó arrastrarme de nuevo allí de todos modos. En cambio, fui a la unidad de almacenamiento y descargué mis maletas. Ver mis cosas ordenadas en esa habitación de hormigón se sintió bien. Temporal, pero bien. Esa noche llegó otro mensaje. Necesitamos hablar como adultos. Casi me reí. Habíamos hablado. Él simplemente no había liquid lo que mi silencio estaba diciendo. Volvió al apartamento la noche siguiente. Yo no estaba allí, obviamente. Solo sé cómo fue por lo que sucedió después. Estaba sentada en el borde de una cama prestada en casa de mi amiga Elena, revisando correos electrónicos cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. ¿Por qué falta la mitad de tus cosas? ¿Dónde te quedas? Esto es extremo, incluso para ti. Esa me dolió un poco, incluso para ti. Como si fuera conocida por el drama en lugar de por tragarme el dolor hasta que se endureciera. Luego llegó la foto. Había tomado una foto de la encimera de la cocina.
Mi letra era inconfundible. Tinta negra, letras irregulares. La nota, ¿qué tal el café? La burbuja de escritura apareció inmediatamente. Luego llegó el mensaje. ¿Hablas en serio ahora mismo? Miré la pantalla y algo se asentó en mí. No alivio, no tristeza, claridad. Él pensó que el problema era el café o su ex o la nota. El problema era que cuando dijo, tú no estás invitada. Lo que realmente quería decir era, no tienes voz. Finalmente respondí con una sola frase. Ya no queda nada que explicar. La burbuja de escritura se quedó en mi pantalla más tiempo de lo esperado. Luego se desvaneció. Sin respuesta. Por primera vez desde que esto comenzó, el silencio se sintió agudo en lugar de vacío. Todavía no pacífico, pero ganado. A la mañana siguiente Jessie apareció en mi oficina. Solo lo supe porque la recepcionista llamó a mi escritorio y dijo, su marido está abajo. Eso casi me hizo reír. Jessie siempre corregía a la gente cuando cometía ese error. Novio, decía con una pequeña sonrisa. Como si el compromiso fuera algo que le gustaba ponerme delante, pero nunca tocar. Disfrutaba del futuro sobre todo cuando se quedaba teórico. Le dije a la recepcionista que estaba en una reunión y que no podía bajar. Eso no era verdad. Estaba sentada sola en mi escritorio mirando una hoja de cálculo, pero necesitaba un minuto para no calmarme, para decidir quién iba a ser a continuación. Él no se fue. 10 minutos después mi teléfono se iluminó con un mensaje. Así que, ¿vas a esconderte ahora en serio? Esconder. Otra palabra interesante, como si apartarse de la falta de respeto fuera cobardía, pero ir a tomar café con un ex y decirle a tu pareja que no estaba invitada fuera de alguna manera maduro. Jessie siempre tuvo un talento para reorganizar la realidad hasta que su parte en ella pareciera menor. Bajé. Estaba de pie cerca de los ascensores con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, escaneando el vestíbulo como si estuviera retando a extraños a que nos notaran. Parecía enfadado, no dolido, arreglado, controlado. Su camisa estaba impecable. Su pelo estaba peinado. Llevaba la misma chaqueta que siempre elegía cuando quería parecer el razonable de la sala. Me has avergonzado, dijo en cuanto entré. Ni un hola, ni un ¿estás bien?, ni un podemos hablar. Me has avergonzado. Desapareciste, continuó. Dejaste una nota como si fueras un personaje de película. Mantuve la voz baja. Este no es el lugar. Dio una risa seca y sin humor. ¿O ahora te importa la adecuación? Ese era siempre su truco. Cambiar el guión. Hacer que la reacción sea el crimen. Hacer que mis límites parezcan teatrales para que su comportamiento pudiera seguir siendo ordinario en comparación. Le miré un segundo y pregunté, ¿valió la pena el café? Se burló. Sigues dándole vueltas a eso. Solo era un café. Actúas como si te hubieras sido infiel. No lo corregí. No dije lo que colgaba entre nosotros. Esa traición no siempre necesita pintalabios en una taza o perfume de otra persona en un cuello. A veces la traición es más simple que eso. A veces es el momento en que alguien deja claro que tu lugar en su vida es condicional, opcional, sujeto a su estado de ánimo. Le dije que me había mudado. Le dije que el anillo estaba reembolsado. Le dije que habíamos terminado. Esa fue la primera vez que su expresión se resquebrajó. No tristeza, pánico. El tipo que golpea cuando alguien se da cuenta de que una puerta que asumía que estaría abierta se ha cerrado en realidad. No puedes decidir eso unilateralmente, espetó. Estábamos construyendo algo. Asentí una vez. Yo sí. Tú estabas manteniendo opciones. Eso le golpeó. Pude verlo en la forma en que su boca se apretó, en el parpadeo detrás de sus ojos. Luego dijo la parte silenciosa en voz alta. Estás tirando todo por la borda por tu ego. Sonreí, pero solo un poco. No, estoy manteniendo mi autoestima. Me miró como si ya no me reconociera. La verdad era que yo tampoco me reconocía del todo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como progreso.
Las secuelas no explotaron de golpe. Llegó a cuentagotas. Esa noche mi teléfono estuvo en silencio durante unas horas, lo que de alguna manera se sintió más ruidoso que el caos anterior. Conocía a Jessie lo suficiente como para entender lo que el silencio de él solía significar. Estaba recalibrando, reescribiendo la historia en una versión que pudiera sobrevivir. Jessie nunca reaccionaba inmediatamente cuando sentía que había perdido terreno. Se ajustaba. Buscaba un mejor ángulo. A las 11:40, los mensajes empezaron de nuevo. Hablé con ella durante 20 minutos. No pasó nada. Me convertiste en un villano sin motivo. No respondí. Luego vino el pivote. Le conté a mi hermana lo que hiciste, e incluso ella piensa que esto es extremo. Esa me hizo exhalar lentamente. A Jessie le encantaba involucrar a terceros, convertir fracturas privadas en referendos públicos. Si suficientes personas asentían con su versión, podía fingir que el problema era objetivo, no personal. Unos minutos después llegó otro mensaje. ¿Entonces qué? ¿Simplemente te vas sin hablar después de todo lo que he invertido en nosotros? Ahí estaba. La reescritura. De repente él era el que había invertido, el que había llevado las cosas, el que había sacrificado. Me senté allí mirando el mensaje y pensé en todas las veces que rearranqué mi horario para él. Los fines de semana que moldeé en torno a sus estados de ánimo, las discusiones que terminé disculpándome porque la paz siempre parecía costar menos en ese momento que la honestidad. La forma en que lentamente había aprendido qué versión de mí misma causaba la menor fricción. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra, también la borré. Lo que finalmente envié fue una línea. No me perdiste cuando fuiste a tomar café. Me perdiste cuando decidiste que no importaba lo suficiente como para que te incluyeran. Lo leyó inmediatamente. Los puntos aparecieron, se quedaron, desaparecieron, y luego nada. A la mañana siguiente me desperté más ligera, no feliz, no curada, simplemente liberada de una carga de una manera que se sintió desconocida, como si hubiera dejado algo pesado que había estado fingiendo que no era pesado en absoluto. En el trabajo me sorprendí tarareando en voz baja. Eso me sobresaltó. Más tarde esa tarde Elena preguntó si quería tomar algo después del trabajo. Dije que sí sin mirar mi teléfono antes. Eso se sintió nuevo también. Pequeño pero nuevo. El tipo de nuevo que te dice que un hábito se está rompiendo. Cuando volví a su casa esa noche había un correo electrónico de Jessie esperando en mi bandeja de entrada. Asunto: ¿podemos hablar? Lo miré durante unos segundos, luego lo archivé sin abrir. Algunas conversaciones solo existen para arrastrarte de nuevo al mismo bucle. Mismas palabras, misma culpa, misma actuación con una iluminación ligeramente más suave. Finalmente estaba fuera de eso, y no tenía intención de ofrecerme voluntariamente para otra ronda. La primera persona en romper el silencio después de eso no fue Jessie. Fue su amiga Maya. Nunca fuimos cercanas, pero ella siempre había estado cerca. Cumpleaños, cenas de grupo, brunches donde sonreía demasiado brillante y hacía preguntas que en realidad eran juicios, vestida con un abrigo educado. Su mensaje llegó justo después del almuerzo del día siguiente. Oye, sé que no es mi lugar, pero Jessie lo está pasando muy mal. No pensó que te irías de verdad. Lo leí 2 veces. No pensó que te irías de verdad. Eso era todo. El centro podrido de todo. Irse nunca fue real para él. La consecuencia siempre había sido hipotética. Se suponía que debía quedarme al borde de ello para siempre, lo suficientemente molesta como para seguir preocupada, pero lo suficientemente leal como para no moverme nunca. Respondí con exactamente lo que sentía. No me fui para dar una lección. Me fui porque aprendí una. Maya nunca respondió. Esa tarde Jessie envió otro correo electrónico. Este era más largo. Párrafos, una cronología de nuestra relación reescrita a través de su lente. Habló de lo estresado que había estado últimamente, de cómo se había sentido sofocado, de que el café debía ser el cierre. Incluso logró disculparse por cómo interpretaba las cosas, lo cual era tan perfectamente él que casi me hizo sonreír.
Hacia el final, una línea finalmente se rompió. El último hilo emocional que todavía se había estado aferrando. Solo desearía que hubieras confiado en mí en lugar de irte. Me recosté y miré al techo. La confianza nunca fue el problema. Confié en él cuando dijo que su ex era historia antigua. Confié en él cuando dijo que los límites eran implícitos. Confié en él cuando dijo que yo estaba pensando demasiado, reaccionando exageradamente, siendo injusta. Lo que él realmente quería no era confianza. Era sumisión. Quería la versión de confianza que significaba silencio, acomodación, resistencia. Cerré el correo electrónico sin responder y archivé todo el hilo. No porque estuviera enfadada, sino porque había terminado. Más tarde esa noche me encontré con un antiguo compañero de trabajo en la tienda de la esquina cerca del apartamento de Elena. Hablamos durante 10 minutos de cosas sin importancia. Trabajo, tiempo, tráfico, cosas normales. En un momento dado preguntó ¿cómo está Jessie? Dije, terminamos. Parpadeó. Oh, lo siento. Me encogí de hombros. Y para mi sorpresa, lo sentí. No el dolor, el encogimiento de hombros, la falta de colapso debajo de él. Cuando volví al apartamento de Elena, noté algo extraño. Ya no estaba revisando mi teléfono. Fuera la tormenta que Jessie hubiera desatado, ya no estaba de pie bajo la lluvia con él. Aproximadamente una semana después, volví al apartamento por última vez. Comprobé primero para asegurarme de que no estaba en casa, no porque tuviera miedo de una confrontación, sino porque no quería una. El cierre había aprendido, es generalmente solo otra discusión vestida con un abrigo más suave. El apartamento se veía casi exactamente igual, pero ahora se sentía escenificado, como un decorado después de que termina el rodaje. Sus zapatillas seguían junto a la puerta. La vela que solía encender cuando quería que el lugar se sintiera en paz, estaba intacta sobre la mesa de café. La manta que elegí estaba doblada sobre el sofá como si nada de esto hubiera sucedido. Me moví rápido, metódicamente. Las últimas cosas que había dejado a propósito, libros, un abrigo, un cargador, cosas pequeñas que no necesitaba inmediatamente pero que no quería que quedaran allí como evidencia de que una vez había hecho un hogar en su vida. En el dormitorio noté algo en la cómoda que casi me hizo reír. La caja del anillo vacía, obviamente. Debía haber ido a buscarla. Ese pequeño cuadrado de terciopelo estaba allí como una pregunta que él no había querido responder. Lo miré por un largo segundo, luego me di la vuelta. No me llevé nada más. No dejé otra nota. De camino a la salida, me encontré con nuestro vecino en el pasillo. Me sonrió de esa manera cuidadosa que la gente usa cuando ya intuye la verdad, pero quiere darte espacio para mentir si lo necesitas. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije. Simplemente sigo adelante. Asintió como si entendiera más de lo que decía. Esa noche Jessie me envió un mensaje por primera vez en días. Vi la caja del anillo. Sin acusación, sin enfado, solo eso. Esperé una hora antes de responder. Me dijiste que no estaba invitada. Me tomé eso en serio. Los puntos aparecieron, luego desaparecieron. Eso fue todo. Sin defensa, sin contraataque, sin frase ingeniosa. Por primera vez desde que esto comenzó, no sabía qué decir. Y me di cuenta de algo importante en ese silencio. Él esperaba que yo orbitara a su alrededor para siempre, que esperara educadamente mientras él probaba otros polos gravitatorios y siguiera allí cuando regresara. Pero yo ya no estaba orbitando. Me había ido. Y resulta que ese fue el único resultado que él nunca planeó. Pasaron 2 semanas antes de que la narrativa a nuestro alrededor comenzara a cambiar. No en mi cabeza, en el mundo exterior, a través de amigos en común, de conocidos, de esa red social laxa que se forma cuando 2 personas comparten suficientes cenas, cumpleaños y fiestas como para que la ruptura deje de pertenecer solo a ellos. Aparentemente Jessie estaba cegado. Aparentemente me fui sin previo aviso. Aparentemente el café había sido inocente y mi reacción había sido fría, dramática, incluso desquiciada, dependiendo de quién lo contara. No corregí a nadie. Esa fue otra lección que no esperaba aprender así.
No le debes tu silencio ni una explicación. Las personas que quieren entender eventualmente harán mejores preguntas. Las personas que quieren un villano, usualmente eligen uno primero y luego llenan los detalles. Una noche de viernes, Elena mencionó que Jessie había publicado algo vago en las redes sociales. Una pantalla negra, texto blanco. Una de esas declaraciones diseñadas para parecer crudas, pero lo suficientemente pulidas como para que los extraños las admiren. La leyó en voz alta desde su teléfono. A veces las personas que dicen amarte se van más rápido. No sentí nada. Ni enfado, ni vergüenza, ni ganas de defenderme, solo el leve y familiar reconocimiento de un patrón. El dolor convertido en actuación. La rendición de cuentas difuminada en poesía. Jessie siempre había sido bueno creando atmósferas que lo hacían parecer más profundo de lo que era. Unos días después intentó un nuevo ángulo. No a través de mí, sino a través de Elena. Ella entró en la cocina mientras yo preparaba café y le tendió su teléfono. Me ha escrito, dijo con cuidado. ¿Quieres verlo? Me sequé las manos en una toalla y asentí. El mensaje era breve, demasiado breve, lo que significaba que había sido editado para que pareciera inofensivo. Espero que Lucrecia esté bien. Nunca quise que las cosas terminaran así. Miré la pantalla durante unos segundos. Esa línea me irritó más que las publicaciones dramáticas jamás lo hubieran hecho. No porque sonara cruel, sino porque sonaba tierna de la manera exacta en que la gente la usa cuando todavía está tratando de controlar cómo se siente la historia después de haber perdido el control de los hechos. Nunca quise que las cosas terminaran así. Por supuesto que no. Él nunca había esperado que las cosas terminaran. Elena miró mi cara. ¿Quieres que responda? No, dije, ya no queda nada útil que decir. Y no lo había. Esa fue la parte más difícil durante un tiempo, aprender que la finalidad rara vez es satisfactoria de la manera dramática que la gente imagina. No es una discusión cinematográfica bajo la lluvia. Suele ser mucho más silenciosa que eso. Simplemente la lenta aceptación de que algunas personas solo empiezan a respetar tu silencio cuando se dan cuenta de que ya no pueden traducirlo en un estado de ánimo temporal. La semana siguiente volví al apartamento una última vez. Ya me había llevado la mayor parte de lo que importaba, pero todavía quedaban algunas cosas pequeñas, una caja de libros, un abrigo de invierno, el plato de cerámica de mi abuela que había estado en el estante de la cocina durante meses. Le envié un mensaje a Jessie primero para asegurarme de que no estuviera allí. Respondió casi de inmediato, estoy fuera. Adelante. Sin palabras extra, sin anzuelo. El apartamento se veía casi exactamente igual, y eso me perturbó, más que si hubiera estado destrozado. Sus zapatos seguían junto a la puerta. La lámpara en la esquina todavía proyectaba la misma luz cálida sobre la sala de estar. La planta que compré de alguna manera, seguía viva, aunque un lado de ella había empezado a amarillear por negligencia. Por un segundo, todo el lugar se sintió como una versión pausada de una vida que casi había seguido viviendo. Me moví rápido, libros en una caja, abrigo sobre el brazo, cable de carga de la mesita de noche. Luego entré en el dormitorio y me detuve. La caja del anillo estaba sobre la cómoda, vacía, por supuesto. Pero allí estaba abierta con el forro de terciopelo expuesto, como prueba de una conversación que ninguno de los dos iba a terminar nunca. Él debió haber ido a buscar el anillo después de recibir mi nota. Tal vez pensó que estaba siendo dramática hasta que vio la caja. Tal vez ese fue el momento en que todo se hizo real para él. Me quedé allí mirándola más tiempo de lo que pretendía. No porque extrañara la propuesta. Eso nunca sucedió. Sino porque me di cuenta de lo cerca que había estado de atarme a alguien que pensaba que mi dignidad era negociable. No me llevé la caja. No dejé una nota. Simplemente recogí lo último de mis cosas y salí. De camino a la salida, me encontré con nuestro vecino en el pasillo. Me dio esa sonrisa cuidadosa que la gente usa cuando puede intuir algo, pero está tratando de ser decente al respecto. ¿Mudándote?, preguntó. Terminando de mudarme, dije. Asintió lentamente. Espero que todo esté bien. Lo extraño fue que por primera vez no necesité mentir.
Lo estará, dije. Esa noche Jessie me envió un mensaje. Vi la caja del anillo. Eso fue todo lo que escribió. Sin acusación, sin defensa, sin intento de bromear para salir de la incomodidad. Solo esa única frase. La miré, luego dejé mi teléfono durante casi una hora antes de responder. Me dijiste que no estaba invitada. Me tomé eso en serio. La burbuja de respuesta apareció, se quedó, desapareció, luego nada. Y me di cuenta de algo en ese silencio que había estado rodeando durante semanas sin decirlo en voz alta. Jessie esperaba que yo orbitara a su alrededor para siempre. Que me quedara cerca mientras él probaba la distancia emocional con otras mujeres. Viejos apegos, puertas entreabiertas, que fuera el punto fijo en la habitación mientras él exploraba si todavía quería estar en otro lugar. Pero yo ya no estaba orbitando. Me había ido. Y eso, más que la nota, el reembolso del anillo o el apartamento, era lo único que él nunca había planeado. Unos días después, Maya me envió otro mensaje. Esta vez, el tono era más cuidadoso. Sé que probablemente no querrás oír esto, pero él sigue diciendo que pensó que lo amabas lo suficiente como para luchar. Leí esa línea 2 veces. Luchar. Esa palabra otra vez. Lo que Jessie llamaba luchar nunca había sido realmente reparar. Significaba discutir, quedarte, negociar contra mí misma. Convertir un acto claro de falta de respeto en una conversación turbia sobre intenciones, sentimientos, tiempos, y si yo era justa. Luchar, en su idioma, significaba demostrar mi amor permaneciendo disponible después de haber sido menospreciada. Escribí antes de poder pensarlo demasiado. El amor no se demuestra quedándose donde te tratan como una opción. Maya nunca respondió. Después de eso, algo dentro de mí finalmente se calmó, no entumecido o asentado. Dejé de comprobar si había publicado algo nuevo. Dejé de preguntarme quién le creía. Dejé de reproducir la conversación de la cocina como si hubiera habido alguna versión oculta de ella en la que me respetaba más si hubiera respondido de otra manera. No la hubo. La historia ya me había dicho lo que era. Simplemente me había llevado más tiempo del que quería admitir creerlo. Ese fin de semana, firmé el contrato de alquiler de un nuevo apartamento. Era pequeño, de un dormitorio, calle tranquila, un lugar con demasiada luz por la mañana, y no suficiente espacio de almacenamiento en la cocina. Nada lujoso, nada simbólico, solo mío. Y eso importó más de lo que esperaba. La primera noche en mi nuevo apartamento, me senté en el suelo rodeada de cajas medio abiertas y comí comida para llevar directamente del cartón. El lugar hacía eco cuando me movía. Las ventanas traqueteaban un poco cuando pasaban autobuses afuera. Había una lámpara en la esquina y un juego barato de cortinas que sabía que reemplazaría eventualmente, pero nada de eso importaba. Por primera vez en mucho tiempo, el aire a mi alrededor se sintió neutral. No pertenecía a los estados de ánimo de otra persona. No llevaba el peso de esperar la próxima pequeña falta de respeto disfrazada de malentendido. Mientras desempacaba, encontré la llave de repuesto que Jessie me había dado meses antes, todavía colgada en mi antiguo llavero. La sostuve en mi palma por un segundo, luego la dejé caer en el cajón de cosas varias. No de forma dramática, no como un ritual simbólico, solo otro hábito rompiéndose. Más tarde esa noche me encontré pensando en la versión de mí que todavía estaba parada en esa cocina un martes, enjuagando una taza, mientras un futuro se derrumbaba silenciosamente ante ella. Sentí ternura por ella. No vergüenza ni siquiera enfado ya, solo ternura. Había intentado tanto ser razonable, ser moderna, ser comprensiva, demostrar que no se sentía amenazada por cosas que deberían haberla amenazado. Había estado traduciendo la falta de respeto en algo manejable, porque nombrarla claramente la habría obligado a actuar antes. Pasó un mes. La gente seguía preguntando cómo estaba, siempre con ese tono cuidadoso que la gente usa cuando teme que el dolor pueda abrirse si presionan demasiado. Seguí dando la misma respuesta. Estoy bien. Y lo extraño era que lo decía en serio. No bien como actuación. No bien porque hubiera olvidado lo que pasó. Bien porque el dolor ya había terminado de hacer la parte del trabajo que necesitaba hacer. Bien porque ya no estaba sangrando por ello.
Jessie intentó una última vez indirectamente. No se puso en contacto conmigo. Le envió un mensaje a Elena en su lugar. Me lo mostró una tarde mientras bebíamos vino de vasos desiguales en mi nueva cocina. Su mensaje era corto, cuidadoso, suave en los bordes. Espero que Lucrecia esté bien. Nunca quise que las cosas terminaran así. Miré la pantalla y sentí el mismo desapego tranquilo en el que me había ido desarrollando durante semanas. Esa frase solía ser el tipo de cosa que me habría atraído de nuevo. No porque fuera suficiente, sino porque era casi suficiente, casi sincera, casi responsable, casi la versión de un hombre que finalmente había entendido lo que había hecho. Pero nunca quise que las cosas terminaran así, todavía se centraba en su sorpresa, no en mi experiencia. Todavía hacía que el final sonara como un desafortunado accidente en lugar de ser el resultado directo de cómo eligió tratarme. Le devolví el teléfono a Elena. No respondas. Asintió. ¿Segura? Sí. Porque aquí estaba la verdad que no había comprendido del todo hasta que todo se detuvo. El final no fue la nota. No fue el reembolso del anillo. Ni siquiera fue el café. Terminó en el momento en que Jessie me habló como si fuera opcional. Todo lo que vino después fue simplemente yo poniéndome al día con una decisión que él ya había tomado sin darse cuenta. Me había dicho exactamente dónde estaba en su vida. Simplemente le había creído. Unos días después, Maya envió un último mensaje. Casi no lo abrí. Casi. Pero la curiosidad todavía tiene hábitos extraños. Dice que pensó que lo amabas lo suficiente como para luchar. Miré las palabras durante un largo momento. Luchar. Esa palabra solía confundirme. Luego solía herirme. Para entonces, solo aclaraba aún más las cosas. Jessie no quería decir luchar por nosotros. Quería decir quedarme. Quería decir discutir hasta que me cansara lo suficiente como para aceptar menos. Quería decir demostrar mi devoción permaneciendo disponible después de ser despedida. Quería decir encoger mis estándares y llamarlo lealtad. No respondí. En cambio, borré su contacto por completo. No bloqueado. Borrado. Hay una diferencia. Bloquear es reactivo. Todavía lleva calor. Borrar es más frío que eso. Más limpio. Es lo que haces cuando ya no esperas que algo útil vuelva a pasar por ese canal. Ese fin de semana, terminé de desempacar el dormitorio. Puse sábanas en la cama sin preocuparme si a alguien más le gustaba el color. Apilé mis libros en el estante como quería. Compré una pequeña planta barata en la tienda de la esquina de abajo y la puse junto a la ventana. Parecía frágil pero viva. Me quedé allí mirándola y me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No extrañaba a Jessie. Extrañaba la versión de mí misma que había sido antes de empezar a explicar mi valía. Ese era el dolor debajo de todo. No la pérdida de él, la pérdida de mí. La versión de mí que no dudaba si el respeto era demasiado pedir. La versión de mí que no confundía ser complaciente con ser amorosa. La versión de mí que aún no había aprendido cuán silenciosamente una persona puede desaparecer dentro de una relación mientras sigue presentándose todos los días. Y esa versión de mí estaba volviendo. No de golpe, no dramáticamente, pero lo suficiente. Suficiente como para sentirlo en las pequeñas cosas. En la forma en que dormía, en la forma en que me movía por las tiendas sin revisar mi teléfono, en la forma en que preparaba la cena sin narrar mentalmente cómo podría ser juzgada, en la forma en que el silencio ya no se sentía como un castigo. A veces todavía pensaba en la nota sobre la encimera. ¿Qué tal el café? La gente probablemente asumiría que era sarcasmo, venganza, una última línea dramática, pero no lo era. No realmente. Era una pregunta real. ¿Valió la pena el café para la crueldad casual de hacer que tu novia se sintiera como una complicación? ¿Valió la pena ese breve momento de ego, libertad, nostalgia, o lo que fuera que él estuviera persiguiendo, el futuro que me estaba pidiendo que ayudara a construir? ¿La versión de sí mismo que necesitaba mantener una puerta abierta con su exnovia era más importante que la mujer que estaba parada justo delante de él?
Quizás algún día respondería esas preguntas honestamente. Quizás no. De cualquier manera, ya no eran mías para cargar. No lo odio. Eso sorprende a algunas personas cuando oyen suficiente de la historia. Quieren un villano y una víctima. Quieren que escupa su nombre como veneno o que diga que espera que algún día sufra exactamente como me hizo sufrir. Pero eso no es lo que siento. Espero que tome café con quien quiera. Espero que algún día entienda por qué alguien puede amarte profundamente y aún así irse en silencio. Espero que aprenda que estar tranquilo no significa ser débil y que no todo el que se va está intentando castigarte. Algunas personas se van porque finalmente entienden que quedarse sería la mayor traición a sí mismas. En cuanto a mí, mi apartamento está empezando a sentirse como un hogar ahora. La planta sigue viva. Las cajas casi se han ido. Las mañanas son mías de nuevo. Duermo de lado en la cama sin disculparme por ello. Hago planes sin preguntarme cómo serán recibidos. Me muevo por mi vida sin prepararme para que alguien más me haga sentir tonta por querer ser considerada. Y eso es suficiente. Algunos finales llegan con gritos, otros con portazos, otros con espectáculo. El mío llegó con una frase. Tú no estás invitada. Y luego eventualmente con otra que decía entendido, que era realmente todo. Me dijo cuál era mi lugar. Le creí. Luego me fui.